Si quieres ir a un torneo de presentación y jugar con el mejor mazo de inicio, te traigo una tier list donde analizo los 6 mazos iniciales para que puedas tomar la decisión, y os daré también consejos sobre cómo jugar los mazos y cómo jugar contra ellos. Empezamos por el mazo de inicio Ordis, que es simplemente el mejor mazo de inicio, por la sinergia entre sus cartas y sus posibilidades estratégicas. El mazo de inicio Ordis gira alrededor de la mecánica de crear tokens, de poner en juego muchas unidades pequeñas que luego podrás potenciar con cartas como A la carga o con sus hitos. Otras cartas como Kakoba o el escriba de runas también sinergizan con los tokens. De hecho, su héroe te crea un token en su lado de la expedición todas las rondas gratis, sin tener que pagar nada. Eso fuerza la estrategia del oponente, ya que ningún turno puede dejar ese lado de expedición sin desplegar allí un personaje. Y si el oponente decide jugar todas sus unidades en esa expedición, el mazo Ordis tiene tantas cartas de coste bajo que puede deslizar cualquier coste 1 en la expedición del compañero y acabar colándote por ese lado. Como consejo, si juegas el mazo de inicio Ordis, necesitas jugar las cartas de permanente para que tu oponente te haga el menor daño posible esa ronda. Si empiezas un turno 5 pagando el bastión de Ordis, directamente estás dando en bandeja a tu rival las 2 líneas de expedición. Tienes que intentar que cuando lo juegues estés en turno 6 o 7 y que si acaso pierdas tan solo una zona. Una buena estrategia es usar los tokens creados en el turno anterior por Juana de Arco o los tokens creados este turno por el transporte Ordis, y de esa forma tendrás varios tokens en mesa sin haber usado tu maná del turno, y así puedes ir donde juega el oponente y si puedes al menos defender una de las 2 líneas. Y como consejo, si juegas contra un mazo Ordis, intenta hacerle el mayor daño posible cuando baje sus permanentes. Quédate en tu mano inicial las cartas de personaje con menor coste y empieza los turnos siempre con cartas que cuesten muy poco maná. Llegará un punto en el que el mazo Ordis necesita bajar sus permanentes para poder generar tokens. En el momento en el que juegue uno de sus permanentes, castígalo intentando ganarle las 2 líneas. Intenta mantener esa ventaja lo que queda de partida. Un nivel por debajo tenemos los mazos de inicio de Muna y Bravos, los dos prácticamente al mismo nivel. El mazo de inicio Muna tiene cartas con estadísticas un poco por debajo de la media, pero con la capacidad de ganar anclaje. Esto quiere decir que la carta estará en la expedición tanto en la ronda que la bajamos como en la siguiente. Luego irá a la reserva, donde podremos jugarla de nuevo para que esté en el campo otras 2 rondas. Por si esto fuese poco, el único punto débil que tienen estas cartas que se anclan, que es tener las estadísticas un punto por debajo de la media, se arregla gracias al héroe, que da un potenciador a la primera carta que juegas cada ronda. Además, tiene cartas con muy buena sinergia, como el druida de Muna, cuidar o entrenamiento físico. Una ventaja del mazo de inicio Muna es que no necesita bajar ningún permanente para desarrollar su estrategia. De hecho, el mazo de inicio Muna ni siquiera incluye permanentes. Entre las desventajas del mazo Muna tenemos que carece de cartas para remover personajes ni permanentes. El único hechizo que trae que podemos usar contra cartas del oponente es Sueño Reparador, que es muy situacional y puede ser además un arma de doble filo si lo utilizamos en los primeros turnos de la partida. Si juegas como Muna, juega tus cartas con anclaje en una misma línea hasta que puedas acumular 2 que fuercen al oponente a jugar en la otra expedición. Luego, gánale la otra expedición con cartas de valor muy alto y coste muy bajo, como el Tejedor de Plantas, que por 3 es un 5-5-5, o la hija de Yggdrasil, que por 3 es un 5-5-3. Una vez que has ganado las 2 líneas y tengas la ventaja, céntrate solo en una al resto de la partida para que el oponente le sea imposible remontar. Si juegas contra Muna, usa tus cartas para remover solo contra los personajes que juegue primero en el turno, que seguramente serán personajes con anclaje para que obtengan el boost. Por tanto, si consigues quitarle un par de rondas estos primeros personajes con boost y anclaje que baja a la mesa, perderán la ventaja que tienen. Como ves, mientras que el mazo Ordis sigue la estrategia de divide y vencerás, Muna puede ser la definición de poner todos los huevos en la misma cesta, ya que su estrategia se apoya fuertemente en esa primera unidad con boost y anclaje que bajan al principio del turno. Es una estrategia que puede salirte bien dependiendo
de si el enemigo tiene cartas para remover tu personaje o no. Es por esto que los Muna están algo por debajo de los Ordis, y al mazo de inicio Bravos le pasa algo parecido al de Muna. Suele apostarlo todo a pocas cartas que por sí mismas tienen muchísimo poder, y esto le puede salir caro. Imagina que para intentar cerrar una partida gastas 6 de maná para bajar a la mesa a Shenlong, y ahora te lo envían a la reserva pagando 4 por esta carta Ordis, o que te lo pongan los Muna a dormir pagando tan solo 2. Luego usarán el maná que les ha sobrado para remontarte. Lo mismo si intentas jugar un Atlas más entrenamiento físico. Tú has pagado 7 de maná en total y tus oponentes por 3 de maná y por 1 de maná en este caso te lo van a quitar y con el maná que les sobra te van a remontar las 2 líneas. Otro gran problema del mazo Bravos es que el mazo Ordis viene con la carta perfecta contra ti. Por 3 de maná te va a quitar de la mesa un coste 4 superior. Así que tus cartas del starter que deberían ganarte la partida se vuelven literalmente en tu contra porque has pagado más de lo que le ha costado al oponente quitártelas. Los Muna también te van a sacar un valor infinito en las últimas rondas gracias a Sueño Reparador. Para intentar resolver esto, el mazo Bravos viene con una copia de Bastión Muna para dar resistencia 2 a todos tus personajes. El problema es que solo tienes una copia y habrá partidas donde no te va a salir. Algo muy bueno que tiene este starter es que su campeón te ayudará plantando un 2-2-2 en la zona de compañero todas las rondas en las que seas el primer jugador, y eso te va a dar un par de rondas donde puedes sacar ventaja ganando incluso los dos lados. Si juegas Bravos y no tienes el Bastión Muna en juego, simplemente olvídate de las cartas de coste alto para acabar la partida si juegas contra Ordis o Muna. Juega solo con las cartas de coste bajo. Sea agresivo con el parkourista o con la exploradora cuando el oponente no pueda avanzar en bosque e intenta ganar las 2 líneas en las primeras rondas. Además, contra Ordis puedes hacer aún más daño ganando las rondas en las que tiene que bajar sus permanentes y allí sacar aún más ventaja. Para rematar la partida, los entrenamientos físicos pillarán por desprevenido a los Ordis si la juegas en una carta de coste 3 o menos, porque no pueden removerla del juego de ninguna forma. Esta estrategia no te funcionará para rematar la partida contra Muna, porque ellos sí pueden poner a dormir a cualquier unidad, pero al menos el mazo de inicio de Bravos tiene una de las mejores cartas contra Muna, Intimidación, que te servirá para quitarle la grandísima mayoría de las unidades que van a bajar esa primera ronda. Si eres un jugador nuevo o te gustan las estrategias más directas, el mazo Bravos te va a ir mejor que el Muna. El Muna tiene combos o interacciones entre el turno actual y el turno futuro que si no sabes jugarlo te puede llevar a errores donde puedes perder la partida. Seguimos con el mazo de inicio Axiom, que es el peor de los mazos de inicio. El mazo Axiom es muy divertido de jugar, tiene un concepto muy interesante debido a su héroe. Cada vez que juegas un permanente de coste 3 o más, creas un token robot 2-2-2 en una expedición. Esto te ayuda a evitar quedarte por detrás, porque obviamente si gastas 4 de maná en jugar un permanente como este, que te ayudará con el robo, le estás dando al rival 4 manás de ventaja ese turno para que te gane en las 2 expediciones incluso. Así que, gracias al héroe, cuando pagas esos 4 de maná para obtener esa ventaja de tener más cartas futuras, sacarás un token que te ayudará a no quedarte tan atrás ese turno. El gran problema es que solo se pueden tener 2 permanentes en mesa. O sea, que pongamos que te has gastado 4 para poner este permanente y tener más cartas, y luego 5 para tener este otro permanente que te va a dar tokens todos los turnos. Ahora, si quieres jugar otro permanente más y usar de nuevo la habilidad de tu héroe, tienes que tirar al descarte uno de los permanentes que ya tienes en mesa. ¿Cuánto valor estamos perdiendo ahí? Es demasiado el valor que se pierde. Si juegas Axiom, la forma de que tu mazo funcione es olvidarte de que estas 5 cartas que están en pantalla existen. Nunca las juegues y simplemente cuando veas la oportunidad, porque el oponente se haya centrado en una línea y le quede poco maná, o si tienes alguna de estas cartas de mecánica en la zona de la reserva, saca los permanentes que te crean tokens. Alguna partida yo he conseguido ganar con esta estrategia de crear robots, pero es difícil porque ya os digo que con que el rival tenga un mazo de los 3 mejores y juegue medio bien, es complicado ganar. Y además, si lo que quieres es jugar a poner tokens en mesa, para eso juega Ordis, que tiene cartas como la carga y mayores sinergias.
es que este mazo Axiom, que se basa en los permanentes, la única sinergia que tiene con los permanentes son los 3 cerditos, que tampoco es que sea una sinergia brutal. Luego tenemos una sola copia de Yean rara y se acabó. La sinergia más top del mazo es con los robots que creas gracias a la colmena de bicholatas, que ya os digo, es una estrategia muy parecida a la Ordis, dando un potenciador a cada robot que se una a una expedición. Pero es que el mazo trae solo una. Y con Ordis, mirad, tenemos 3 a la carga, 3 monolitos, 3 cacobas, un escriba. Tiene muchísima mejor sinergia. Por último, analizaré los mazos de Ithmir y Lyra. Por cierto, si te está gustando el vídeo, por favor dale un like y suscríbete al canal. Una pequeña acción como esa me ayuda muchísimo. Gracias. Los mazos Ithmir y Lyra también están bastante igualados y van justo por debajo de los mazos Bravos y Muna. El problema de Lyra es su inestabilidad. Su héroe y muchas de sus cartas hace que puedas tener partidas donde sacas una ventaja brutal y otras partidas donde pierdas miserablemente por las tiradas. En mi opinión, deberían haber escogido otro héroe para representar el clan en el mazo de inicio, pero supongo que habrán querido dar a conocer toda esta parte de los dados y la aleatoriedad para los más atrevidos. Es que mirad el héroe. Le das un boost, un potenciador a una de tus cartas, pero tienes un 17% de posibilidades de mandar tu propia carta a la reserva, de destruir tu propia carta, y por tanto estás perdiendo muchísimo valor ahí. También tienes un 17% de darle anclaje a la carta, por lo cual estás ganando muchísimo valor ahí. En total tenemos casi un 34% de posibilidades de que salga un 1 o un 6. Así que 1 de cada 3 turnos que uses la habilidad del héroe vas a tener una agradable o desagradable sorpresa. Es un buen mazo, sobre todo por el destello que han incluido de esta otra característica de los Lyra, que es tener cartas con 0, con un valor 0, en una zona, a cambio de mejores números en las otras. Que esto es una parte de lo bonito de jugar Lyra, ir jugando tus cartas estratégicamente. Cuando estamos en una expedición donde el rival no tiene región de agua, juegas esa carta que tiene un 0 en la expedición de agua porque el oponente no puede pasar por ahí. Luego también el pensar, voy a avanzar en esta expedición para obligar al oponente a avanzar en la otra y sé que cuando avance en la otra va a caer en esta casilla de expedición donde le falta la tierra y voy a poder jugar esta unidad. Es un tipo de juego que premia pensar no solo para el turno actual, sino también para el futuro. El mazo tiene muy buenas cartas para remover las cartas de tu oponente, por la presión de pintura y hasta más ver. Tiene también al sombrerero, que lo juegas cuando el oponente no pueda avanzar en agua y luego le va a dar anclaje a uno de tus personajes con coste 3 o menos. Y tiene su bastión, que ayuda muchísimo a conseguir mejores tiradas, pero solo trae una copia. El mazo Ithmir es todo lo contrario al Bravos. Cartas que sacrifican sus estadísticas a costa de tener un muy buen efecto. Luego tiene muchísimas cartas para remover las cartas del oponente. Es exagerado el control de mesa que tienen. 10 hechizos hacen objetivo a las cartas del oponente. Y por si eso fuera poco, tiene aquí a Dorothy para enviar personajes también del oponente a la reserva. El problema del mazo Ithmir es que es un mazo que no tiene un plan ganador definido a largo plazo. No tienes una estrategia donde tu mesa vaya a recibir un valor altísimo. Con Ordis, por ejemplo, buscas sacarle ventaja al rival con el monolito, el transporte, el héroe, las cartas que crean tokens y rematar con un a la carga. Con Muna buscas sacar la ventaja del turno actual al siguiente a través de las cartas ancladas. Con Bravos, a través de sus altas estadísticas, de forma agresiva y ayudado por el héroe, intenta sacar ventajas los primeros turnos o castigar fuertemente cuando el oponente intente sacar uno de sus permanentes. Ithmir simplemente busca ganar por valor día tras día, desde la primera ronda hasta la última, hacer intercambios de valor de forma que siempre salgas ganando, pero en pequeñas cantidades. Mi oponente saca una carta de coste 3, pues yo se la envío a la reserva por 2 y ahora con lo que me sobra juego esta de 1. O con Dorothy Gale mandar a la reserva un personaje de coste 4 más para que entre ella y algún mana más que te sobre ir sacando esa ventaja. Por tanto, si juegas contra Ithmir, ya sabes que lo más inteligente es jugar siempre cartas de valor bajo, pues le va a fastidiar la estrategia. Y además, cartas como Portal de Destierro, si la juegan en una carta de coste 3 o menos,
están perdiendo el valor y por tanto ya están perdiendo su estrategia de ir ganando valor poco a poco. Luego su héroe no ayuda todo lo que pueda parecer. Es una gran habilidad, la de después de ti es muy buena, pero el problema es que solo la tienes cuando tienes la ficha de primer jugador. Y la gran mayoría de las veces te vas a dar cuenta de que el resultado de la ronda hubiese sido exactamente el mismo, usases la habilidad o no, porque el oponente ya tiene su plan establecido para el turno. Ahora que sabéis los estilos de juego y los puntos fuertes y débiles de cada mazo, dejadme en los comentarios cuál mazo vais a jugar y si habéis jugado ya la presentación contadme cómo os fueron las partidas y qué mazos llegaron a la final. Recordad también dar un like y suscribíos que ayuda muchísimo al canal y así también estaréis atentos de los nuevos vídeos que voy subiendo cada 2 días. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.